Hola, todo bien, soy Federico Roca. Bueno, en este video vamos a estar ya casi finalizando con la Revolución Rusa. Diría yo que es ya el final porque después sigue una parte previa a la Segunda Guerra Mundial y después ya es el fin de la Revolución Rusa per se. Pero yo diría que esta es la parte 3, que es la dictadura de Stalin o stalinista. Espero que les guste y que la pasemos bien. Entonces, repasemos un poco qué es lo que ocurre de manera nuclear, digamos, o central dentro de la dictadura stalinista, ¿no? Está esta idea de que para llevar a cabo la revolución hace falta industrializar a Rusia. Entonces, a partir de 1922, como lo vimos en el video anterior, ¿no?, se forma la Unión Soviética para poder organizarse mejor política y socialmente puertas adentro y continuar con esta idea que la NEP, como retroceder lo que es la NEP y buscar una nueva manera de industrializar el país. ¿Por qué? Porque para poder llevar a cabo una revolución social y de ideología desde dentro de un país, el mismo tendría que estar industrializado, y esto lo había escrito Marx muchos años antes. Entonces, para 1927, directamente Stalin cercena muchas libertades políticas y podemos decir libertades electorales, ya sea anulando lo que es la oposición, llevando a cabo este tema de que cada vez que se intente formar algo parecido a una oposición, una marcha, una protesta, lo mismo devengan conspiración, y esa conspiración legalmente en la época podría ser anulado, podría ser disuelto fácilmente. Entonces, podemos decir que para 1927 comienza esta dictadura total, ya totalitaria, absoluta, dentro de la Unión Soviética. Joseph Stalin, ¿no?, justamente culpa a la oposición del fracaso económico del momento, ¿no? Y esta culpa, esta manera de culpar al resto, genera esta persecución, es como la excusa perfecta para perseguir ideológicamente a los opositores. Una cosa lleva a la otra, ¿no? Entonces, ¿qué es este programa de industrialización? Justamente se basa en que Rusia, de una manera autárquica o de una manera como sin tener que comerciar con el resto, sin depender de nadie más, o la Unión Soviética, directamente pueda llevar a cabo industrias, ya sea de primer orden o industrias primarias, lo mismo que también de segundo orden o secundarias, ¿no? Pero está relacionado con el campo, con la metalurgia, con básicamente con los minerales. Pero que Rusia o la Unión Soviética, yo sigo Rusia, es que estoy haciendo referencia a la Unión Soviética, pueda llevar adelante como sus propias industrias, ¿no? Eso sería justamente la industrialización. ¿Y esto para qué es todo esto? Para demostrar la superioridad del comunismo por sobre el capitalismo propio, como principal exponente de Estados Unidos. Además, hay un claro enemigo, como siempre en toda dictadura, como en todo proceso poco democrático, siempre hay un claro enemigo, en todo, digamos, proceso político, que son los kulaks y los especuladores. Los kulaks digo, son los granjeros propios de la NEP, ¿no?, que se han hecho como con este libre comercio, ¿no?, que han podido mejorar económicamente su estatus. Son granjeros de gama media, media alta, para arriba. Entonces Stalin está muy en contra de ellos y él quiere justamente colectivizar, o que no haya desigualdad a nivel generalizado dentro de estos granjeros. Entonces él está en contra de ellos y los especuladores. Y justamente en 1929 se lleva a cabo el primer plan quinquenal, que duraría más o menos hasta 1933, 34. El plan quinquenal son de 5 años, que justamente se basa en centralizar y aumentar la producción de hierro, acero y maquinarias. Es avanzar la economía a cualquier costo, y se da principalmente en Ucrania esta industrialización, pero que se va a masificar por la Unión Soviética. Entonces sería un plan quinquenal concentrado en la producción de hierro, acero y las maquinarias, poblar las maquinarias para poder llevar a cabo en un futuro el segundo plan quinquenal. Y también está ese tema de, como toda dictadura, también guardar las apariencias, ¿no? Hacia afuera, en materia, ¿cómo decirlo?, en materia política, diplomática, que Rusia parezca, o que la Unión Soviética parezca
Estados Unidos, ¿no? Esta América soviética, esta idea de América soviética. Y hay un ejemplo que recuerdo de que como que había visitado la Unión Soviética un diplomático francés y él había dicho, wow, qué bien que está, todo cuidado, hay un país en funcionamiento y demás. Pero obviamente se estaban ocultando los muertos y la represión y demás. Pero está esa idea de cuidar las apariencias hacia afuera, ¿no? Como toda dictadura siempre. ¿Qué es entonces esto a lo que hice referencia hace un ratito, que es la colectivización? Stalin y todo su gabinete económico creen que la agricultura colectiva, como la unión de las partes, es ampliamente superior a los esfuerzos individuales, al mérito individual. Entonces, la mejor manera de ordenar económicamente la agricultura sería la colectivización, que es que los campesinos debían como entregar a la sociedad sus tierras particulares y poner en común ya sea los animales, las herramientas, para así formar una granja colectiva totalmente igual, ¿no? Una granja de todos dentro de la Unión Soviética. A su vez, estas granjas debían ser supervisadas inicialmente por funcionarios, pero después como que se asignaba una persona propia del gobierno o del Estado que verificara que se habían entregado todos los elementos de manera, o todas las tierras, todos los animales, de manera colectiva, como una comunidad y más, como un sentido de pertenencia. Que lo verificara y que además esa persona gestionara todas estas, todos estos elementos económicos. Y que a su vez todas estas cosechas con el tiempo fueran vendidas al propio Estado. Y estos cereales, como primer alimento, ¿no? Concentrado, ¿no? Estos cereales debían ser vendidos a un precio muy pero muy bajo, con objetivos muy particulares, ya sea para enviarlo a las ciudades, para que estén dentro de los ejércitos de los trabajadores, que se los pueda alimentar bien y demás. Esto mismo, como esta pérdida de las libertades individuales de los campesinos, de los granjeros, genera mucho enojo, ¿no? Dentro del sentido. Y se declara como una guerra interna a los kulaks, que se los manda a los campos de concentración. Como ya vimos, esta persecución constante a los kulaks y a los especuladores propios, ¿no? Como un discurso que lo venimos escuchando siempre, ¿no? Como ciertas partes se pelean con el campo porque dicen que son que no ayudan a la sociedad, que son muy individualistas y demás, pero bueno, no nos metamos en eso. Solo lo digo como un comentario, como una observación. Entonces se declara justamente una guerra interna, ¿no? Esta búsqueda del enemigo, de los kulaks, de los especuladores, a la persona que le va bien y demás. A su vez, estos problemas con los kulaks y con los granjeros generan muchísimas muertes y hambrunas. Hambrunas adrede, ¿no? Para no cooperar con el sistema de granja, de colectivización y demás. Como dije, como campesinos en modo de protesta. Y esto genera muchísimas asesinatos directos e indirectos. Puedo mencionar históricamente las fuertes hambrunas en 1932-1933. Está también esta idea que menciona Fitzpatrick como una colectivización, una segunda servidumbre, ¿no? Pasar de ser esclavos de, ser justamente siervos, que después fueron proscriptos, a esta colectivización, rememorando estas etapas previas a la revolución, ¿no? Una segunda servidumbre, un paralelismo bastante fuerte. Y una migración excesiva hacia las ciudades, porque estos granjeros pierden todas sus posesiones, se los deben vender al Estado, entonces ellos prefieren ir a trabajar a las fábricas. Y por último está esta idea de la revolución cultural, ¿no? Que es la liquidación de los kulaks como clase, de los empresarios, y esta lucha contra los privilegios y el elitismo. Justamente una revolución cultural, que las clases bajas, que las clases obreras puedan dominar, dominar el panorama político y social dentro de la Unión Soviética. Una revolución también de los jóvenes, que son muy entusiastas, que son muy violentos, que intervienen en edificios públicos, que se meten, que intentan participar de la vida política, que están estos visionarios que ideaban ciudades comunitarias. ¿Se acuerdan de esas ideas de las máquinas? Bueno, también estas ciudades comunitarias aparecen en la década de los 20 y comienzo de la década de los 30. Este objetivo de crear una nueva inteligencia que no sea solo de la burguesía, de la clase media alta, clase media, sino que también sea de las clases obreras, que a su vez estas clases obreras, esta inteligencia nueva, forme parte del Estado. Y está esta idea muy peligrosa, como toda dictadura, del culto a Stalin.
que empieza fuertemente en 1929, ¿no? Como dije, todas las facciones políticas devinieron en conspiraciones, lo que hizo que no existiera prácticamente una oposición a partir de 1927. Y como dije, también este objetivo final de Stalin, que para poder ser mejores económicamente, poder llevar a cabo la revolución industrializar, la Unión Soviética debía tener una autarquía económica, que no dependiera de ningún otro país. Entonces, eso sería todo como los ejes centrales. Yo me baso en el capítulo 5 de Fitzpatrick, de la dictadura stalinista, que después lleva a cabo la Segunda Guerra Mundial. Y finalmente, para 1950 y pico, 1900, creo que 57 o 53, no me acuerdo bien, fallece Joseph Stalin, el mayor dictador de la historia de la Unión Soviética, y bueno, causante de muchísimas, pero muchísimas muertes, para después comenzar en la etapa de la Guerra Fría. Espero les haya gustado el video, nos vemos más adelante. Muchas gracias.